Análisis detallado del episodio 32 de Anixtale. El episodio 32 de Anixtale lleva la tensión dramática de la serie a un nuevo nivel. Cuando Mair encuentra a Canfeza y se revela que Selim todavía está vivo, los acontecimientos toman un giro completamente diferente. Este episodio se centra especialmente en temas de traición, introspección, instinto protector y la remodelación de los lazos familiares. Este episodio ofrece un viaje emocional a la audiencia, mientras cada personaje se enfrenta al pasado y trata de dar forma al futuro con nuevas decisiones. La confrontación de Mair con la verdad sobre Selim. Uno de los acontecimientos más sorprendentes del episodio es que Mair se entera, gracias a Canfeza, de que Selim en realidad no está muerto. Esto crea un gran terremoto en el mundo interior de Mair. La estructura dramática se ve reforzada por el hecho de que Mair, que antes sentía una profunda culpa por la muerte de su hermano, ahora se enfrenta a una destrucción completamente diferente. La expresión facial de Mair, el silencio y las lágrimas, refleja muy bien cómo se siente aplastado por el peso del pasado. Enfrentando la culpa. La mayor carga que Mair ha soportado durante años es el pensamiento de que es directa o indirectamente responsable de la muerte de su hermano Selim. El sentimiento fundamental de culpa que moldeó su carácter lo ha convertido a lo largo de los años en una persona dura, distante, reservada y protectora. Sin embargo, la verdad que descubre en este episodio le hace cuestionar su remordimiento por todos estos años. Si Selim no está muerto, ¿me castigué en vano? Aunque la pregunta quema el corazón de Mair, también da lugar a una pregunta aún más profunda. Si hubiera sabido que estaba vivo, ¿habría sido una persona diferente? Este cuestionamiento sacude los cimientos de su identidad y estilo de vida. Ajuste de cuentas con el pasado. Esta noticia hace que Mair se enfrente no solo a Selim, sino también a su propio pasado. Las decisiones que tomó en el pasado, las decisiones que tomó y, especialmente, la distancia que mantuvo hacia su familia, pesan aún más ahora. Con este hecho, Mair cuestiona lo siguiente. ¿Por qué mi hermano no me llamó? ¿Por qué estuvo oculto durante todos estos años? ¿Hice algo imperdonable? Si Selim estuviera vivo, ¿cuál sería el dolor que había sufrido durante años? Dejado solo con estas preguntas, Mair ahora tiene solo dos opciones: o continúa cargando con el peso del pasado o gana su libertad interior enfrentándose a su hermano. A pesar de todo este caos, la identidad de protector dentro de Mair sigue siendo dominante. Traer a Canfeza y Selim a la mansión y su esfuerzo por mantenerlos alejados del peligro es un reflejo de su sentido de responsabilidad. Pero esta vez la diferencia es esta. Ahora hay un Mair que no solo es protector sino también compensador. La confrontación de Mair con la verdad sobre Selim no es solo un desarrollo del personaje, sino también uno de los pilares emocionales de la serie. Con esta escena, las grietas en el mundo interior de Mair se hacen visibles y el público tiene la oportunidad de empatizar mucho más profundamente con su pasado. Este enfrentamiento es una señal del gran enfrentamiento que Mair tendrá con Selim y consigo mismo en los próximos episodios. Miedo a la seguridad, alojamiento temporal en la mansión. Mair lleva a Canfeza y Selim a la mansión para protegerlos. Sin embargo, esta decisión genera inquietud en muchos personajes, especialmente en Efsane y Kursad. Si la mansión será un refugio seguro o el centro de nuevos conflictos es un elemento de tensión constante a lo largo del episodio. La mansión en esta serie no es solo un espacio habitable, sino también autoridad, protección, poder y, a menudo, el privilegio de mantenerse al margen de las amenazas. Al llevar Mair a Canfeza y Selim a la mansión, se hace un esfuerzo por mantenerlos alejados tanto del peligro físico como del trauma psicológico. Este movimiento también significa que Mair pone su autoridad en acción. La idea de que ya no es seguro afuera, debemos proteger a los que están adentro, es la base de esta medida. Pero el problema no son solo las amenazas externas. La verdadera cuestión es cómo cambiarán los equilibrios emocionales y sociales dentro de la mansión ante esta nueva situación. No está claro quién es un peligro para quién. Aunque Canfeza y Selim parecen estar protegidos en la mansión, la verdadera pregunta es esta. ¿La verdadera amenaza está afuera o ha sido traída desde afuera? Esta cuestión se aborda constantemente en subtexto a lo largo del capítulo. Especialmente las expresiones faciales de Canfeza, los secretos que guarda y las escenas en las que hace contacto visual con Kursad dan pistas al público. La entrada de este dúo, en el que ni siquiera Mair confía plenamente en la mansión, abre la puerta a nuevas tensiones.
La línea de Mair. Esto ya no es un hogar. Estos muros te protegen, pero también nos aprisionan a todos. Esta línea es clave, tanto psicológica como temáticamente. Ahora todos se observan unos a otros en la mansión y la sensación de confianza se ha visto sacudida. La reacción de Efsane a Mair. Esta casa fue el comienzo de una nueva vida para mí. Mira en qué se ha convertido. Esta reacción de Efsane es el reflejo emocional del shock creado por la decisión de Mair. Sentimientos de maternidad, pertenencia y seguridad se unen en una escena. Posibles desarrollos futuros. En la mansión, los secretos del pasado saldrán a la luz uno a uno. Lo que sabe Canfeza podría arrastrar a Kursat y Mair a un conflicto. Las preocupaciones de seguridad de Efsane podrían incluso empujarlo a mudarse de la mansión. El pasado de Selim también puede chocar con Sally, otro miembro de la mansión. Es especialmente sorprendente que compartan una soledad similar a pesar de la diferencia de edad. La difícil elección de Kursat. El ultimátum que Mair le presenta a Kursat con el tema "o enfrentas tu pasado o pierdes a tu familia", es un punto de inflexión importante en la transformación del carácter de Kursat. Kursat se encuentra bajo doble presión como esposo de Efsane y padre de Ferman. Por un lado, tiene que reprimir su rencor contra Mair y por otro, tiene que proteger a su familia. Este conflicto interno hace que sus escenas sean tan dramáticamente poderosas. El dilema, vínculo familiar o juego de poder. Kursat es una figura rodeada de profundas conexiones con el Estado, y que ha estado realizando movimientos políticos para mantener el control de la mansión durante mucho tiempo. Sin embargo, con la noticia de que Selim está vivo, las sombras del pasado salen a la luz. Esta evolución la deja entre dos extremos opuestos. Conexión familiar. Selim es su sobrino y hermano de Mair. Protegerla o aceptarla es una responsabilidad que nace de la lealtad a los lazos de sangre y a la familia. Juego de poder. El regreso de Selim puede conducir a la revelación de secretos que ha guardado en el pasado. Amenaza el orden que Kursat ha construido hasta ahora. La elección es dejar que la verdad salga a la luz y arriesgarse a la destrucción, o suprimir la verdad y mantener el poder. Enfrentando el costo del pasado. Está claro que Kursat tenía conocimiento de la desaparición de Selim en el pasado. En esta sección se dan con frecuencia señales de que puede haber tenido una influencia directa o indirecta entre bastidores de los acontecimientos. Sobre todo la mirada de Canfeza a Kursat y sus palabras insinuantes muestran que hay una historia no resuelta y reprimida entre ellos. Por lo tanto, la elección de Kursat no es solo una cuestión de ahora. Esta decisión es también una elección entre afrontar el pasado o echar hormigón sobre él. Posibles escenarios para el futuro. Esta difícil elección para Kursat puede evolucionar en los siguientes aspectos en los siguientes episodios. Traición o lealtad. Si continúa ocultándole a Mair la información sobre la desaparición de Selim en el pasado, esto explotará como una especie de traición. Podría estar a punto de producirse un acto de autosacrificio. Quizás por primera vez Kursat elija la familia por sobre el poder. Este sería un punto de inflexión dramático para el personaje. Enfrentando a Canfeza. La antigua hostilidad entre ellos podría convertirse en una escena de enfrentamiento. Esta escena es candidata a ser uno de los momentos cumbre de la serie. División de la mansión. Para restablecer su propia autoridad, Kursat logra atraer a algunos individuos dentro de la mansión a su lado y formar un frente separado. La situación en la que se encuentra Kursat no es solo un conflicto de personajes, sino también el pico dramático del triángulo poder-familia secreto en el centro de la serie. Cualquiera que sea la elección, se ha entrado en un camino sin retorno. Si se revela la verdad, el sistema establecido por Kursat colapsará. Si se oculta la verdad, la relación entre Mair y Selim colapsará. Ambos resultados son una crisis, pero para Kursat el verdadero problema es este. ¿Debe vivir preservando su poder o haciendo las paces con su conciencia?